Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te damos una bienvenida súper especial. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, les aseguro, va a derretir sus corazones y sacarlos de la rutina. Hoy vamos a hablar de una pareja que está conquistando las pantallas y estoy seguro, pronto conquistará sus pantallas también, porque hoy les presentamos a Kerem y Hande, los protagonistas de esa comedia romántica que sin duda alguna, te robará el corazón. Así es, vamos a desglosar por qué esta pareja, esta historia, se ha convertido en un fenómeno y por qué si aún no la han visto, tienen que darle una oportunidad. Y si ya la han visto, pues prepárense para revivir esos momentos que los hicieron suspirar. Antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de romance y risas, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo interesante que compartir. Pero, ¿de qué va todo este revuelo? Pues bien, la premisa es tan clásica como cautivadora: dos personas completamente diferentes, con vidas que parecen ir en direcciones opuestas, se cruzan por azares del destino, o quizás por ese pequeño empujoncito que la vida a veces nos da, y ¡boom! Chispas. Pero no cualquier chispa, hablamos de esas chispas que se convierten en un incendio, de ese tipo de atracción que no puedes ignorar, aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Kerem, por un lado, es ese tipo de chico que parece tenerlo todo, carismático, exitoso, quizás un poco rebelde, y con esa sonrisa que desarma. Y luego está Hande, una mujer independiente con un espíritu libre, que quizás busca algo más allá de lo superficial, alguien que valora la autenticidad y la profundidad. Cuando sus caminos se cruzan, las expectativas se tambalean, los prejuicios se desmoronan y la química, ¡ay, la química! Es palpable desde el primer momento. Imaginen una escena. Tal vez un encuentro fortuito en una cafetería, un malentendido en un evento social, o incluso un proyecto laboral que los obliga a colaborar a pesar de sus diferencias. Es en esos primeros encuentros donde vemos esa tensión, esa lucha interna entre la atracción y la resistencia. Kerem, acostumbrado a salirse con la suya, se encuentra con una Hande que no es fácil de impresionar, que no cae en sus juegos y que lo desafía de una manera que lo intriga profundamente. Y Hande, por su parte, quizás al principio lo ve como otro más del montón, uno de esos hombres que solo buscan diversión. Pero hay algo en la mirada de Kerem, en su persistencia, en los pequeños gestos que escapan a su fachada de chico malo, que empieza a abrir grietas en su armadura. Lo que hace que esta comedia romántica sea tan especial es, sin duda, la forma en que equilibra el humor con la emoción. Las situaciones cómicas no son forzadas, nacen de las personalidades de los personajes y de los enredos en los que se ven envueltos. Piensen en esos diálogos ingeniosos, en las miradas cómplices, en las torpezas que nos hacen reír a carcajadas porque, seamos honestos, todos hemos pasado por algo parecido. Pero más allá de las risas, está el desarrollo de los personajes. No solo vemos a Kerem y Hande enamorarse, sino que también los vemos crecer, enfrentarse a sus propios miedos y aprender el uno del otro. Vemos cómo Kerem empieza a bajar la guardia, revelando un lado más vulnerable y sensible que cautiva a Hande. Y Hande, a su vez, descubre que detrás de la aparente frialdad de Kerem hay un hombre con un gran corazón, dispuesto a darlo todo por la persona que ama. Las situaciones que los llevan a acercarse son clave. Quizás tienen que fingir ser pareja para impresionar a alguien, o se ven obligados a compartir un espacio por circunstancias inesperadas, lo que genera situaciones hilarantes y al mismo tiempo, los obliga a conocerse en un nivel más íntimo. Un ejemplo podría ser una cena familiar donde tienen que mantener las apariencias, o un viaje improvisado donde las diferencias culturales o de personalidad salen a relucir de las maneras más graciosas. La química entre Kerem y Hande en pantalla es otro de los pilares de este éxito. No se trata solo de actores guapos y talentosos, sino de esa chispa que trasciende la pantalla y llega al espectador. Cuando se miran, se siente esa electricidad, esa tensión no resuelta que nos tiene al borde del asiento. Sus gestos, sus sonrisas, sus silencios, todo contribuye a crear esa conexión mágica. Y no podemos olvidar el elenco de apoyo. A menudo una buena comedia romántica se enriquece con personajes secundarios memorables, los amigos leales que dan consejos, los familiares entrometidos que crean situaciones embarazosas, o incluso los rivales amorosos que añaden un toque de drama y comedia a la trama. Estos personajes ayudan a darle profundidad a la historia y a hacer que el mundo de Kerem y Hande se sienta más real y vibrante.
Otro aspecto fundamental de por qué esta película se ha ganado nuestros corazones es la forma en que aborda temas universales del amor. Habla de superar obstáculos, de la importancia de la comunicación, de aprender a perdonar y de la valentía de apostar por alguien, incluso cuando el miedo nos frena. Vemos cómo se enfrentan a malentendidos, a celos, a presiones externas, pero siempre encuentran la manera de luchar por su relación. Es esa lucha, esa perseverancia ante la adversidad, lo que hace que la historia sea tan inspiradora. Nos recuerda que el amor verdadero no siempre es fácil, pero cuando es auténtico, vale la pena cada esfuerzo. Y cuando pensamos en escenas icónicas, seguro que se les vienen a la mente varias. Quizás un primer beso inesperado bajo la lluvia, una declaración de amor pública y apasionada, o un momento de vulnerabilidad donde uno de los personajes revela un secreto muy personal. Esas escenas son las que se quedan grabadas en nuestra memoria y nos hacen suspirar. Además, la trama suele tener giros sorprendentes que mantienen al espectador enganchado. No es una historia predecible donde sabes exactamente lo que va a pasar. Hay momentos de duda, de conflicto, donde parece que todo está perdido, pero luego, de la nada, surge una solución o un acto de valentía que cambia el curso de los acontecimientos. Esto añade un elemento de suspenso y emoción que hace que la experiencia de verla sea aún más gratificante. Y el soundtrack, el soundtrack. Una buena banda sonora es fundamental para cualquier película, pero en las comedias románticas, puede elevar la experiencia a otro nivel. Las canciones que acompañan los momentos clave, ya sean románticos, divertidos o agridulces, se quedan con nosotros y se asocian para siempre con la historia y los personajes. Una canción pegadiza durante una escena de baile espontánea, una melodía melancólica durante un momento de reflexión, o un tema enérgico durante una persecución divertida, todo contribuye a la atmósfera general. La dirección de arte y la cinematografía también juegan un papel importante. Los escenarios, la iluminación, los vestuarios, todo contribuye a crear la atmósfera adecuada. Ya sea un apartamento acogedor y lleno de personalidad, una ciudad vibrante y llena de vida, o un paisaje natural impresionante, estos elementos visuales nos sumergen en el mundo de los personajes y hacen que la experiencia sea más inmersiva. Una escena romántica a la luz de las velas se siente mucho más mágica con la iluminación adecuada, y una situación cómica se ve potenciada con el uso de ángulos de cámara y movimientos dinámicos. Y por supuesto, el mensaje subyacente. Más allá de la comedia y el romance, estas historias a menudo nos dejan con una reflexión sobre la vida, el amor y la importancia de ser uno mismo. Nos enseñan que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la felicidad a menudo se encuentra en las cosas simples, en la conexión genuina con otra persona. Kerem y Ande, con sus imperfecciones y sus fortalezas, se convierten en un reflejo de nosotros mismos, y sus luchas y triunfos resuenan en nuestros propios corazones. Para resumir un poco lo que hemos estado hablando, esta comedia romántica protagonizada por Kerem y Ande tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico. Tiene esa combinación perfecta de humor inteligente que te hará reír a carcajadas, un romance que te llegará al alma y que te hará suspirar, y unos personajes que con sus virtudes y defectos, se sienten increíblemente reales y cercanos. La química palpable entre los protagonistas, la trama ingeniosa con sus giros inesperados, el elenco de apoyo que aporta profundidad y comedia, y esa banda sonora que se queda contigo, todo se une para crear una experiencia cinematográfica inolvidable. Nos muestra que el amor puede ser divertido, complicado y, sobre todo, que vale la pena luchar por él. Kerem y Ande nos demuestran que a pesar de las diferencias, cuando dos personas están destinadas a estar juntas, el universo conspira para unirlas, a menudo de las maneras más divertidas y sorprendentes. Son la prueba de que las comedias románticas no solo buscan entretener, sino también inspirar y recordarnos la magia que puede existir en las relaciones humanas. Y ahora, para ustedes, nuestra maravillosa audiencia, ¿qué les pareció esta película o serie? ¿Se enamoraron de Kerem y Ande tanto como nosotros? Nos encantaría saber sus opiniones. ¿Tienen alguna escena favorita que los haya hecho reír o llorar? ¿Algún consejo que Kerem o Ande les darían? Dejen todos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderles. Su feedback es súper importante para nosotros. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha recordado por qué aman las comedias románticas, o simplemente les ha dado ganas de ver esta joya, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o cualquiera que necesite una dosis de amor y risas en su vida.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan viviendo el amor con mucho humor. Chao.